Buenas noches, los saludamos nuevamente desde Tonalá, Jalisco, para continuar nuestro tema del estudio del Zohar, los estudios cabalísticos. El día de hoy que estamos a 28, 29 de Tamuz, perdón, del mes de Sivan de 5785. Mañana pues ya es cabeza de mes en la noche. Y bueno, pues hoy es 25 de junio del año 2025. Nuestra reunión de la semana pasada hicimos alusión a los 13 atributos del Santo Bendito es Él, los 13 atributos divinos de misericordia. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues va a decir cuál es la fuente por la que se está diciendo que son 13 atributos. Bueno, los 13 atributos, Él mismo, el Santo Bendito es Él mismo revela sus atributos de misericordia. ¿Y a quién se los revela? Pues a su, pues vamos a decir que a su hijo, a su hermano, bueno, el Zohar pone distintas denominaciones, pero digamos que Moshe Rabbeinu, a él es el que tiene el merecimiento, más que a todo cualquier humano en la historia, de recibir este contacto. Y nosotros lo podemos leer en el libro de Shemot, en Éxodo, en el capítulo 34 y 5. Literalmente dice así: descendió Yudkebadke en una nube y se paró con él allí, y llamó a él con el nombre de, de él. Pasó Dios frente a él y proclamó: Hashem, Hashem, o sea, Dios, Dios. Dios compasivo y gracioso, lento a enojarse y abundante benevolencia y verdad, guardián de benevolencia por miles de generaciones que perdona iniquidad, pecado voluntarioso y hierro, y limpia, mas no limpia del todo, recordando la iniquidad de padres en hijos y nietos de la tercera y cuarta generaciones. Bueno, eso es lo que nos dice el versículo 5 del capítulo del versículo, bueno, el capítulo 34, versículo 5. Como vemos, pues aquí él revela exactamente sus atributos. En hebreo, estos tres atributos de misericordia divina son Hashem, Hashem, El Rahum, Behanun, Er Hapayim, Hesed, Behemet, Noser, Hesed, Lafaim, Noseabon, Baf Efsha, Behata, Be Nake. Aquí los tenemos. Esos tres atributos es lo que hace referencia a lo que acabamos de leer. Entonces, los dos primeros atributos están simbolizados por el nombre de Dios. En el caso, la traducción es que dice es Hashem, Hashem, pero en realidad lo que dice es, en el capítulo dice 5, vamos a ver, aquí lo tengo en hebreo, es, bueno, lo ponemos para no meter la vocalización, es Yud Kevadke, Yud Kevadke. Es decir, Hashem, Hashem es el primero y el segundo. Simbolizan los 12, los dos primeros indican la misericordia de Dios antes y después de que una persona ha pecado. Entonces, esto significa que antes de que una persona haya pecado, Dios es misericordioso para él y lo ayuda a evitar el pecado siempre y cuando la persona esté decidida a permanecer libre de pecado. Pero si una persona ha fallado, Dios tiene piedad de él y lo alienta a hacer teshuvah. Entonces, aunque los vimos de manera un poquito diferente la vez pasada, aquí eso fue un resumen rapidísimo. La inconmensurable misericordia del Creador hacia nosotros antes de que nosotros hayamos pecado.
y después de que hayamos pecado. Entonces, estos dos puntos son absoluta misericordia, que antes de pecar, Él ya tiene misericordia con nosotros. Y si nosotros hemos pecado, de todas maneras, Él perdona, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer teshuvá y nos alienta a hacerlo. El tercer atributo dice, Él es la fuerza de Él para hacer teshuvá. Aleph Lamed significa fuerza en misericordia, queriendo significar que aun cuando Dios demuestra su poder castigando al pecador, lo hace piadosamente, para que éste no se sienta abrumado. ¿Sí? Aquí tenemos varios comentarios en el Humash. Dice, por ejemplo, este nombre denota poder y en el contexto de los atributos implica un grado de misericordia que sobrepasa incluso en el nombre indicado. Como vemos, hay mucho. Y como decíamos también, que todos estos tres atributos son lo que nosotros debemos imitar para ser considerados dentro del pueblo de Israel. El cuarto atributo nos dice que es compasiva, es compasivo y ayuda a evitar el mal. Que es Rahum, bondadoso, representa la piedad de Dios. Y el quinto es gracioso. ¿Qué quiere decir gracioso? Que actúa con gracia, aunque no lo merezcamos. O sea, generoso. Es la virtud de otorgar favores, aun cuando no lo merezcamos. El sexto es indulgente, que es Erep Apayín, que es indulgente o retenido en su enojo. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Enojones. Y él no es lento en la ira, dice, es piadoso en la virtud de Dios, de inclinar la balanza hacia el lado de benevolencia cuando se están juzgando las buenas y malas acciones de una persona. El séptimo es benevolente y magnánimo, es decir, abundante en benevolencia. Aquí los comentaristas de la Torah nos dicen, es magnánimo e incluso hacia quienes carecen de méritos personales. Asimismo, si es el comportamiento de la persona se manifiesta un equilibrio entre virtud y pecado, Dios inclina la balanza de la justicia para favorecer a la persona. El octavo es que es emet, verdad, que es confiable y que Dios nunca niega ni reniega de su palabra a quienes lo sirven. Y claro, evidentemente mantiene sus promesas. Como veíamos en la parte anterior, que por qué Dios no había prometido no destruir el mundo, porque le dijeron, pues porque él mismo es confiable. Por tanto, él es quien le revela el pacto a Noaj y luego se lo reitera nuevamente a Abraham. El noveno dice, es bondad amorosa por 1000 generaciones. Se refiere a la bondad de Dios al recordar los méritos de los antepasados de Israel, Sehut Abot, y ser bondadoso con el israelita, en el nombre de ellos. Y de ese 10, no sea bon, perdona las transgresiones, se refiere a las transgresiones hechas a sabiendas como resultado de la tentación, de las tentaciones. Y luego, en este mismo está la iniquidad, es decir, un pecado intencional, el que Dios perdona si el pecador se arrepiente. Es decir, hay transgresiones que son intencionales, incluso unas por ofender a Él. Entonces, el, el onceavo, o el undécimo, como le gusten, Fa Fesha
perdona la culpa, se refiere a los pecados cometidos voluntariamente en rebelión contra Dios, es decir, contra Él mismo, lo cual incluso Él es capaz de perdonar, porque nos comenta aquí en la Torá, dice, es decir, un pecado cometido con la intención de enojar a Dios, pues inclusive una transgresión tan grave como esta puede ser perdonada por medio de la Teshuvá. Es decir, la Teshuvá es el remedio de todo. Pero sí, vamos a insistir mucho en la definición de Teshuvá, que no es simplemente arrepentimiento ni volver a la fe, porque la Teshuvá se puede aplicar en esta vida y en las siguientes. Y podemos hacer Teshuvá ahora, incluso de encarnaciones previas a la actual, y eso lo tiene considerado el Creador. Tenemos el atributo número 12, dice, perdón por hierro. Que dice Bejatá, perdonando el descuido, se refiere a aquellas faltas cometidas sin saber o por descuido, por si podemos decir por negligencia, ¿verdad? Porque dice el hierro, un pecado cometido por apatía o descuido. Esto también es considerado transgresión debido a las semejantes acciones no se cometerían si quienes perpetúan sintiesen las grave que es desafiar la voluntad de Dios. Por ejemplo, la persona podría tirar unos fósforos al suelo a la entrada de su casa, mas nunca lo haría en la cuna de su bebé, incluso si las probabilidades de provocar un incendio fueran remotas. Bueno, esto es por negligencia, por hierro, aún así. Y el número 13 limpia por Teshuvah, es significado porque ven a que absolviendo es la cualidad divina de limpiar por completo los pecados de aquellos que se vuelven a Dios con arrepentimiento sincero y con amor. Con lágrimas abren las puertas del cielo, dice. Pero aquí lo que vemos que el número 13 el número 13 también es el mismo número, la misma numerología de Ejad. Ejad, que quiere decir unidad. El número 13 es significativo porque representa las 12 tribus de Israel junto con la tribu de Leví, o sea, los Coanim y Leví. De alguna manera, las características o atributos propios de cada tribu. 13 es también la suma total de la palabra Ejad. Uno, las tres letras suman 13. Esto que indica que aunque haya 13 atributos divinos de misericordia, la unidad de Dios es siempre perfecta y es el uno, como decíamos, y el alma siempre está ahí. Bueno, esto es el refuerzo de lo que vimos la semana pasada, pero también entender que no son ocurrencias ni son cuestiones que dicen solamente la Kabbalah las tienen. Están hechas, están en la Torah. Simplemente aquí la estamos mencionando porque no están tomadas al azar, sino son una declaración que Dios mismo desciende y ante Moshe Rabbeinu en la mañana en el templo del Sinai, antes de darle antes de darle la Torah, pues antes de darle los preceptos, antes de que tuviera, cuando tomó, mejor dicho, sus manos en las tablillas de piedra, él le manifestó esos 13 atributos. Y el Zohar nos viene a decir que una persona para ser del pueblo de Israel, de la comunidad de Israel, se necesita tener estos atributos. Los vimos en la vez anterior. Bueno, ok, vamos a continuar entonces con el mismo lenguaje del Zohar que habíamos empezado a ver la semana pasada.
Decíamos en la clase anterior, nuestra reunión anterior, que cuando sale el arco iris es tiempo de determinar a los culpables. Y ya decíamos quiénes son los culpables. Los culpables son los ignorantes, los que no se acercan a la Torah. Y que como hay ignorancia, evidentemente, pues no se sabe llevar el camino correcto. Y no se sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por tanto, se es culpable. Es como cuando en un juicio dicen: "No, es que yo no sabía la ley". Pues no, no la sabía, pero no te exime de la responsabilidad. Por eso es importante tener sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Y los culpables se salvan gracias a las flores y a los niños pequeños que estudian la Torá. Ya veíamos que son los cabalistas y todos aquellos alumnos de Kabbalah que por el mérito de este estudio, por el mérito de profundizar y de querer salir del exilio, es decir, de la ignorancia, por ese mérito se salvan los culpables, es decir, que debido a los cabalistas, debido a los estudiantes de Kabbalah, el mundo se salva de juicios más severos. Por tanto, es muy importante, no solamente por nosotros, sino por los demás, continuar en esto. Esto nos señala el Zohar HaKadosh. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Entonces, nos dice el Zohar: mi, surge mi, designa los secretos del cielo en nombre de Ele, que designa las cosas visibles que están oculto en el nombre de Elohim. Entonces, nos dice aquí, lo estoy tratando de ubicar en el Zohar, en el prólogo. Ok, en la estructura, es una estructura muy profunda que emerge del pensamiento, el cual es el secreto de las 13 superiores, que ya sabemos cuáles son, Keter, Jochma, Binah, y es llamado Mi, que es el comienzo de este edificio. Y este existe y no existe. Está oculto en lo más profundo del nombre de Elohim. Además, él, además se le llamó solo Mi, Men, Yud. Esto significa que le faltan las letras Aleph, Lamed y Hey para formar el nombre de Elohim. Él deseó revelarse y ser llamado Elohim, así que se vistió con una valiosa prenda que es la luz de Hasadim. La luz de Hasadim es la luz de misericordia. Y creó Eleg. Y estas letras Aleph, Lamed y Hey, después de ser emitidas, descendieron al nombre de Elohim, queriendo decir que las letras Mem y Yud combinan la Aleph, Lamed y Hey, completaron el nombre de Elohim, mientras él no creó las palabras Aleph, Lamed y Hey, no descendieron el nombre de Elohim. Aquellos que pecaron al idolatrar el becerro de oro, usaron este secreto diciendo: estos Elec, que son tus Elohim, Israel. Esto está en Éxodo 32:4. ¿Por qué está esto aquí? Porque Elohim es un nombre, vamos a decir, menor a Yud que Baqué. Y los que entraron al becerro de oro y que le dieron vida al becerro de oro, tomaron parte de la energía que tenía Aarón, pero que utilizaron el nombre de Elohim. Y Elohim, como decimos, y vamos a desarrollar este término enseguida, es una de las palabras que están en la primera parte, más bien en el primer verso de del Génesis. Y algunos lo producen como dioses por el término im,
que es plural en hebreo, pero no es así. Elohim tiene un nombre que significa la fisicalidad, por eso dice que se vistió, y se vistió y está relacionada con la naturaleza y con la formación de los astros. Y ya vimos cómo fueron evolucionando, cómo fue la creación en orden cronológico, que fueron creados en el día 4, ¿sí? En el cuarto día fueron creados los astros con el nombre de Elohim. Esto lo vamos a retomar enseguida. El primer verso de la Torá nos dice, Bereshit bara Elohim et Hashamayim Aretz. Así está. Entonces quiere decir que en el principio, lo traducen así los traductores de la Torá, en el principio, Dios, queriendo decir Elohim, en realidad, pues es un nombre de Dios, pero no es el nombre más elevado de él. Es una manifestación del Creador. Por lo tanto, Elohim, que representa la materia, creó en el principio, pero vamos a empezar. Dice, Bereshit quiere decir, Bet Reshit quiere decir dos comienzos. Dos comienzos. ¿Por qué? Pues primero porque se creó primero el cuerpo y también el alma. Por eso Barashit, cuerpo y alma, que es igual al Magen David, como ven, es la unión entre cuerpo y alma, ¿sí? ¿Ok? Por eso Bet Reshit quiere decir dos comienzos, es la creación del cuerpo y el alma, es decir, de la materia, de la fisicalidad y la no materia, es decir, el mundo superior, pero es un alma, nada más que es un alma básica, no es un alma elevada. En el principio se crearon estas dos cosas, ¿sí? Y cuando dice Bereshit, es el mismo término de Ibonenut. Sí, sí, ahorita desglosamos, si quieren, por número, la numerología, geometría, pero basta decir que es 913. ¿Y qué es Ibonenut? Ibonenut es la meditación. Es decir, que mediante la visualización, mediante la meditación, ¿de quién? Del Santo Bendito es Él, creó. Por eso, ahora que estudiamos el curso del Sefer Yetzirah, decimos que la meditación, es decir, el pensamiento, lo vamos a decir un poco más aterrizado, el pensamiento crea materia. Somos lo que pensamos. Lo que pensamos es lo que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Lo que pensamos son los eventos que traemos a nuestra vida. Lo que pensamos, bueno o malo, es lo que acercamos a nosotros. Pero decir, y no estamos hablando del hemisferio derecho del cerebro, es decir, que mediante la meditación divina fueron creados este mundo. Por tanto, vuelve a tomar razón el Sefer Yetzirah, que la meditación es creadora, ¿sí? Y bueno, a Shimon Bar Yochai se le tiene el apodo de la lámpara santa, porque él vino a iluminar prácticamente y a decir que el Zohar, que es el Ras, el secreto, y que también es luz, él toma la luz e ilumina este mundo. Ilumina, ¿qué significa? Pues que nos da la sabiduría. Y la luz significa los secretos que están dentro de la Torah, que estamos desvelando. Bien. Y ahora sí vamos al Génesis. El primer verso del Génesis nos dice en hebreo,
Un momentito. Bueno, ahorita lo ponemos en hebreo porque creo que no salió en orden. En hebreo está Bereshit bara et hashamayim be'aretz. Así es como está escrito. ¿Qué quiere decir? Las traducciones normalmente dicen, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así es como está escrito. Pero vamos a decodificar aquí. Ahora, Bereshit hay que hacerle la autopsia. Bet, hay una que es Bet Reshit y otra es Bereshit. Creó seis de Shisha, que viene de seis. ¿Qué quiere decir? Que creó la parte física, la materia, es decir, materia y espacio, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Entonces, en el principio, Elohim, que es la naturaleza, por eso se pone de acuerdo que la naturaleza, los planetas, crearon materia, crearon, Elohim creó la materia, por tanto, crea la fisicalidad, creas el espacio, esto, es decir, el universo físico en el cual nosotros estamos. Pues, luego viene la palabra Elohim. Elohim tiene una gematria de 86, igual que Hateva, que es la naturaleza. Y la naturaleza es el universo, los astros, todos los planetas, las estrellas, las constelaciones. Y sabemos por estudios previos que los astros se encargan de ejecutar el tikkun, es decir, con rigor y juicio. Por tanto, el tikkun generalmente es, pues no tiene misericordia, es duro. Son como las leyes aplicadas 100%. Entonces, de qué podemos deducir de esto? Que este mundo fue creado con juicio, con rigor, y por eso los que venimos a este mundo, los que hemos venido a este mundo, en esta vida y en vidas anteriores, nos encontramos en una situación complicada, difícil, porque no es tan fácil estar en un cuerpo. El cuerpo tiene muchos problemas, se enferma, se accidenta. También es influido por la naturaleza, por el entorno. Y entonces, este mundo, si nosotros creemos que este mundo fue hecho por amor, claro que fue hecho por amor, pero fue hecho con difícil, duro. Entonces, la pregunta estará así, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, eso es otro tema. Y aquí estamos, lo que estamos ahorita haciendo es haciendo la autopsia de Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Y luego vemos et es decir, como i, pero tiene también su significado, es aleph, ta. Pero ahorita no vamos a entrar en eso. Hashamayim. Hashamayim dice las aguas, el cielo, los cielos, el agua. Entonces, también vamos a hacer la autopsia de Hashamayim. Hashamayim viene de dos términos. De Hashamayim es Esh y fuego. Aquí está. Hashamayim. Esh, que es tomado de esta partícula, de estas dos letras, y Mayim, que quiere decir agua. Entonces,
En el principio creó Dios la naturaleza, creó el Elohim, Hashamayim. ¿Qué quiere decir? Fuego, agua. ¿Y qué quiere decir fuego, agua? Que aquí son dos condiciones en las que nosotros vivimos. Aquí vivimos en condiciones de fuego o en agua. ¿Por qué? Pero no son agua física ni fuego físico, sino es la metáfora para el código de fuego, quiere decir rigor, Ujú. juicio, tikkun, que es para el malvado y el ignorante. Es decir, nosotros podemos pasar esta vida si somos ignorantes, si no tenemos sabiduría y no tomamos acciones correctivas en nuestro comportamiento durante nuestra vida, tenemos rigor y juicio, tenemos tikkun. ¿Por qué? Porque nos ocurre de todo, pérdidas, enfermedades, hasbe shalom, todo lo que ocurre, accidentes, todo. ¿Por qué? Porque no hemos tomado decisiones correctas, no nos hemos apegado a la ley divina. Por tanto, cuando estamos al azar de a ver cómo nos va, a la suerte, a la buena o mala suerte, por tanto, es fuego para el rasha, fuego para el malvado, y esa es la condición en la que en general estamos viviendo. Y mientras que el agua, en esta metáfora del agua, es la benevolencia, es la misericordia, la abundancia, etcétera, etcétera, que es para el justo, para el que hace teshuvá, es para el que llega al camino correcto. Es decir, para el sabio, para el que se acerca y sigue las leyes divinas, para el que entiende en qué consiste este mundo, le viene el agua, le viene la benevolencia, le viene la misericordia, le viene la felicidad familiar, el alma gemela, le viene buenos negocios, le viene progreso, le viene amistades, le viene hijos que le reconocen, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente esto, sino que el hecho de que nosotros seamos sabios, que nos esforcemos por conocer, le damos un gran mérito a quien cree, a nuestros padres, aunque no estén en este mundo, porque el mérito que cosecha no somos nosotros, la gran parte se la llevan nuestros padres. Por eso dicen que nuestros padres sienten una gran felicidad cuando sus hijos se acercan a la sabiduría. Entonces, en resumidas cuentas, estos conceptos de creación, pues, es la creación de la fisicalidad, de la materia y el espacio. Y que Elohim es la naturaleza, son los astros, y que son lo que crea, fue lo que crea, pues todo lo que se crea en el universo, desde las estrellas jóvenes, como por ejemplo la constelación de Orión, que ahí están naciendo nuevas estrellas, pues hasta las novas y las supernovas que se exterminan y que desaparecen. No desaparecen, claro que dice el principio de termodinámica, que la materia no se destruye, solo se transforma, ¿sí? La energía no se destruye, solo se transforma. Y una forma de energía, pues es la materia. Bueno, entonces, fuego es el rigor, mientras nosotros no tomemos el camino correcto a través de la Teshuvah y a través de la sabiduría y del estudio. Y si es lo contrario, es agua, tendremos benevolencia, progreso, misericordia, piedad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos estos conceptos importantes que desde el principio
ya el Zohar nos empieza a dar como premisas para poder entender todo lo que después vamos a ver. Mientras nosotros no tengamos estos conceptos bien cimentados, nos van a venir muchísimas preguntas sin respuesta más adelante. Pero lo bueno es que lo estamos entendiendo. Ok, y aquí está en hebreo, ¿cómo es? Bereshit bara Elohim et Hashamayim be Aretz. Ok, Aretz, ¿qué es? Aretz es la superficie de la tierra donde nosotros habitamos. La tierra tiene varias capas. Donde nosotros vivimos es Adama, esa es la capa de la tierra donde nosotros vivimos, pero Aretz es este mundo físico, ¿verdad? Bueno, ya he entendido esto y luego vamos a seguir con más conceptos. Esto es importante que le demos una buena repasada. Vamos a seguir adelante y ahora nos dice el Zohar en Bereshit, que es Génesis, dice Rabbe Munasaba, bueno, aquí está en arameo, ¿no? Que dice Bereshit, bueno, Rab y Munasaba, bueno, y luego Amar, y sigue hablando en el idioma. Pero vamos a entender nosotros. Lo puedes escanear. Vamos a escanearlo de aquí, a derecha a izquierda, como el primer verso de la Torah. En este caso es el primer verso, pero del Zohar, en el primer capítulo, en el prólogo, mejor dicho. Dice, Bereshit, Rabá Imuná Sabá, es uno de los alumnos de Shimon Bar Yochai, que hemos descubierto en las palabras, en el principio Elohim creó los, hebreo Bereshit bara Elohim, Bereshit 1:1, que el orden de las letras en esta frase está arreglado en el sentido inverso. Primero la letra hebrea Bet es seguida inmediatamente por otra Bet. Si nosotros lo vemos aquí, tenemos una Bet aquí y tenemos otra Bet acá. ¿Sí? Esto es Bereshit Bara. Posteriormente está escrito al comienzo con una Aleph y luego con otra Aleph. Aquí lo volvemos a ver. Está una Aleph y aquí está otra Aleph. Y luego otra Aleph, refiriéndose en hebreo a Elohim. Y él explicó que cuando el Santísimo, bendito es él, perdón, voy a borrar esto aquí que nos estorba. Refiriéndose en hebreo Elohim, y él explica que cuando el Santísimo bendito es él, o sea, Akadosh Baruj Hu, estaba a punto de crear el mundo, todas las letras estaban todavía ocultas. Durante 2000 años antes de la creación del mundo, el Santísimo bendito sea, él observó las letras y se recreó con ellas. Bueno, hoy en la mañana les mandé por ahí una liga de un artículo acerca de las teorías de la creación del universo, del Big Bang. Ojalá que las hayan podido ver. Y como ven, pues en la ciencia todavía no se sabe qué hubo antes del Big Bang, ni qué originó el Big Bang. Y hay una nueva teoría, que no hay un Big Bang, que ese famoso Big Bang ahora viene de un agujero negro y que de ese agujero negro viene de otro universo que no tiene que ver nada con este que el que estamos. En fin, andamos perdidos. Es decir, el agujero negro es la oscuridad completa. ¿Por qué? Porque es la polaridad de la luz. La polaridad de la luz tiene o es luz o es oscuridad, pero sigue siendo. La materia oscura y la materia visible sigue siendo materia, así como la polaridad del positivo y el negativo. No me voy a meter en cuestiones de física, que me gusta, especialmente la cuántica, pero vamos a entender aquí los conceptos más elevados que hasta ahora, que ya hace
miles de años, el Zohar nos declara, y que obviamente Abraham también ya lo sabía hace 4500 años. Vamos a ver ahora. Entonces, la creación. 2000 años antes de la creación, Akadosh Baruj Hu se regocijaba con las letras. Ya sabemos que las letras son pictogramas, que son recipientes y códigos de inteligencia divina, y hacía de ellas una delicia. Quiere decir que antes de la creación del mundo, 2000 años antes, dice, hablan 12 eones, ¿qué había? Y lo hemos estudiado en el libro ya del Sefer Yetzirah, que las letras con las que Dios creó el mundo, Él se regocijaba con ellas. Es decir, el tiempo es una dimensión, digo, es una variable de esta dimensión. En esta dimensión tenemos, como dijimos, espacio y tiempo. Y cuando viene la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, es como decir, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Verdad? Pues Dios no está en el tiempo. Por tanto, el tiempo es una creación de Él. Él está fuera del tiempo, es decir, no hay antes, ni hay después, ni presente. Y están todas presentes, es decir, pasado, presente, futuro, pasado, futuro, pasado, presente, pasado y futuro, presente, futuro, pasado, presente, futuro. O sea, es una combinación de todas, es decir, el tiempo es una creación para nosotros en esta dimensión. Pero digamos, para tratar de entender un poco que antes de la creación, porque nuestro cerebro no está acostumbrado a pensar fuera del tiempo, pero digamos que antes de la creación, es que esto ya es física cuántica. Todos los eventos se dan al mismo tiempo y hablamos de tiempo. No hay antes ni después. Bueno, se regocijaba con otras y ellas son las que crean el universo. Podríamos decir que el efecto de Big Bang que hoy hay es consecuencia de una explosión cuántica, de una expresión espiritual que Dios ya tenía concebida para que este universo físico se creara con el único propósito, dice el Zohar, esto lo vamos a estudiar más adelante, del ser humano para que hiciera Teshuvah y para que lo conociera él y para que viviera en esta dimensión. Desafortunadamente, en el evento cósmico del Jardín del Edén, se saboteó todo debido a creaciones e inteligencias que él ya había creado antes y que no tenían materia, que es precisamente la serpiente del Jardín del Edén. Tema muy amplio que vamos a estudiar más adelante. Entonces, las almas, las inteligencias de las estrellas, son las letras hebreas que tienen Midot y esta depende de nosotros. A ver, las almas e inteligencias de las estrellas son letras hebreas. Entonces, las estrellas, los planetas, los astros tienen una parte visible que nosotros podemos observar con el telescopio, radiotelescopio, lo que ustedes llamen mundos los más inteligentes que hay ahorita. Esa es la parte física, esa es la parte corporal. Así como el ser humano tiene cuerpo, las estrellas también tienen almas, que son inteligencias, que, son, que han sido habitadas y que están secuestradas por las fuerzas del mal. Por eso fueron creadas el cuarto día. Y ahí existen. Recuerda que vimos que el cuarto día es el día de la tórtola. ¿Por qué? Porque cayeron los demonios. Pero esas inteligencias, estrellas, también son, estamos pensando que son malvadas. En realidad tienen una naturaleza de rigor y de juicio. Pero cuando el ser humano sube en su nivel de conciencia, estas inteligencias se vuelven benignas
porque quedan a la orden del ser humano. Entonces el cosmos ha sido creado para servicio del ser humano. Lo que pasa es que el ser humano es ignorante del poder que tiene sobre todo el universo. Y sabemos que el cuerpo humano, ya lo hemos estudiado, es un microcosmos del macrocosmos. Es decir, todo el universo está resumido en el cuerpo humano. Entonces, estas inteligencias, que también son letras hebreas y ahorita lo vamos a ver, que tienen midot, que son cualidades y que dependen, y esa depende de nosotros. De manera que de nosotros depende de que conozcamos la naturaleza de las letras hebreas. Para eso ya estudiamos un poco estudiamos el Sefer Yetzirah y previamente ya hemos dado una clase sobre las letras hebreas. Aquí solamente estoy dando las premisas. Estas toman forma como jeroglífico y nuestra alma lo decodifica para ponerse en contacto con ella. Por ejemplo, decíamos en la vez pasada que cuando nosotros escaneamos las letras hebreas, nuestra alma la reconoce inmediatamente como un lector de código de barras que inmediatamente identifica todo lo que hay detrás de ese código. Por ejemplo, Jochma, que es la segunda céfira del árbol de la vida, Koach quiere decir fuerza y Ma viene de panar tiene la misma gematria de, que Adam, Ma, Mem vale 40 y G 545. ¿Y qué son las cosas manifestadas? Entonces, Koach Ma, ¿qué quiere decir? Es la fuerza de Ma, que la fuerza de Adam. Y Adam, ¿qué era? Era un hombre inteligente que podía ver el universo de un lado a otro, es decir, entendía todo, perfectamente todo. Y cuando hablamos de la fuerza de Ma, es una fuerza que nosotros debemos tener en Jochma, porque Jochma es el cerebro derecho, es la fuerza de la meditación, es la fuerza de preguntar, es la fuerza del qué, por qué, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué aquello. A diferencia, por eso la espiritualidad no tiene dogmas. ¿Por qué? Porque el dogma te encierra. Y la fuerza de Ma es preguntar y cuestionarlo todo. Porque incluso la ciencia, los científicos, uno de sus premisas, uno de sus principios es cuestionar todo. Porque cuando cuestionas todo, descubres. Así que nosotros tenemos que cuestionar todo. Es la fuerza de preguntar, de saber y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. La fuerza de los niños, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué? Y hay niños que son asistentes hasta que desesperan al padre. Dice, ya, ya basta, ya no me sigas preguntando. Pero nuestra fuerza debe ser así, cuestionar todo, cuestionar el por qué, cuestionar al creador el por qué. Pero cuando nosotros preguntamos al creador el por qué, nos da las respuestas a través del estudio. Y viene la sabiduría a través del estudio, del esfuerzo intelectual y a través de la revelación y a través de fuerza superior que va más allá de la inteligencia física y que llega por iluminación. Por eso cuando estudiamos el Zohar de noche, nos llegan gotas de sabiduría muy tremendas. Entonces es la fuerza de preguntar, la fuerza de Koch. Entonces, aquí está. Así las 22 letras, los 22 pictogramas, representan a las 12 constelaciones del zodiaco, a los 7 planetas y a los 3 elementos que ya vimos. Emesh es Aleph, Mem y Shin, que es Abir, Mayim y Esh.
Recuerdan que esto pues ya lo estudiamos, ¿no? En el libro de Sefer Yetzirah. También allí estudiamos en el curso de las letras el comportamiento de cada uno de las letras, como el Zohar nos dice que podemos empezar a estudiar desde la Tab hasta la Aleph, en el orden inverso. ¿Por qué en el orden inverso? Normalmente un abecedario empieza con la A y termina con la Z, ¿no? Así, por ejemplo, en el hebreo empezaría con la A y terminaría con la T. Bueno, aquí la Tab, que empieza con la Aleph y termina con la Tab. ¿Y por qué la estudiamos en el estudio inverso? Porque nosotros somos el inverso de lo que es la verdad. Cuando nosotros aquí abajo es el inverso de lo que nosotros somos allá arriba, ¿sí? Nosotros somos el espejo. Por eso el árbol de la vida, el árbol físico, tiene sus raíces en el suelo y el fruto y sube a través del tallo y las ramas y el fruto está y las flores están hacia arriba. En el árbol de la vida, nuestras raíces están en el mundo espiritual y nuestros frutos, nuestras ramas están en esta dimensión, en este mundo, ¿sí? Así que las 22 letras es el orden en el que podemos estudiar. A partir de esto, entonces ya el estudio del Zohar lo podemos estudiar de dos maneras. A partir de Bereshit, es decir, de todas las parashot de Bereshit, de Génesis, y luego seguir con Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. En ese sería el orden cronológico a estudiar. Esto nos llevaría muchísimo tiempo, años, si ustedes quieren. Años, porque nosotros nos contamos una semana, 2 horas a la semana, 1 hora y media. Entonces, es un estudio muy, muy grande, muy largo, porque debería estarse estudiado diariamente y avanzaríamos muchísimo. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Que de acuerdo al calendario que hicieron o al programa que está hecho por los grandes cabalistas, nosotros vamos a estudiar cada una de las parashiot, ¿sí? Y, y bueno, pues la próxima clase vamos a estudiar ya la primera parashá que está vibrando en esa semana. Empieza a vibrar el domingo, que es el primer día, y termina el sábado. Entonces nosotros vamos a estudiar el miércoles la parashá que está vibrando en esta semana para que nosotros nos conectemos con la energía correspondiente. Y así es como lo vamos a estar haciendo. Y bueno, alternativamente, como quedamos, vamos a hacer ya el curso de la transmigración de las almas, es decir, mal llamado reencarnación, que es un tema bastante profundo y controvertido, pero que da una gran luz, una gran luz. Así que, pues, si, si tienen alguna pregunta, aquí me detengo antes de pasar a la meditación del mes de Tamuz. Y aquí me detengo un poquito. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular? Y trataré de responder. Que usted no... Me decías del arco iris, sí. Sí, sí, maestro. Recuerdo algo en donde, pues, que usted nos comentó sobre el arco iris, que también formaba parte del pacto, ¿verdad? Que era como una reafirmación del pacto que hizo el creador hacia la humanidad, ¿o estoy mal? Sí, bueno, es el pacto, el Berit o el Brit. El pacto, el Mm, primer pacto que se hace es el, el arco iris ajá, que le dijo a Noaj, y como muestra de mi promesa de no volver a destruir el mundo, ajá, dejo este arco iris como muestra de mi pacto. De manera que cada vez que aparece el arco iris, como ya lo vimos en el tema anterior,
es tiempo de destruir a los malvados, pero Ajá. no se destruye. ¿Por qué? Por el mérito de los patriarcas y por el mérito de los niños estudiantes de la Torá. Entonces, ese es un signo de que allí está el pacto, pero también es un signo de que nosotros debemos saber y ser conscientes que hay un decreto de destrucción, pero que ha sido anulado por los Sí, patriarcas y porque Dios mismo lo prometió. sí, gracias.